¿Cómo están? Pues volviendo otra vez a la literatura, ahora pues le toca el turno a este libro que es un libro muy bonito, que se llama Crimen y Castigo, ¿sí? Yo tengo dos, uno más viejito, pero es muy importante cuando se tienen estos libros que se van juntando de diferentes épocas, porque se empieza a comparar las ediciones, cómo se van interpretando. Es interesante que cuando uno tiene un libro ir viendo si puede adquirir otros para ir comparando. Por eso les hice esa observación. Bueno, pues este libro es escrito por Fyodor Dostoyevsky. Él es un hombre, es un escritor considerado entre los escritores más famosos de Rusia, comparados con personajes como los que van a ir marcando la literatura a través de la historia. Este escritor sobresale mucho por su forma de escribir, la época en que escribió. Se comenta de que pues él en la época que él estuvo fue en la época de los zares de Nicolás II y inclusive sus obras las va a ir marcando él también en épocas de zares. Por ejemplo, Crimen y Castigo está hecha en la época donde estaba, se comenta de San Petersburgo, entonces era de descendencia de los zares de esa época que dominaban gran parte de Rusia y que después va a venir un tipo pues de levantamiento. Lo que les iba yo a comentar de Fyodor Dostoyevsky, pues es en realidad va a ser muy corto porque nomás les voy a dar una pequeña introducción para que pues ustedes puedan tener una visión más clara de lo que es el libro. Pues ya quedamos de que el escritor pues se va a llamar Fyodor Dostoyevsky. Él es un escritor ruso y va a nacer en 1821 en San Petersburgo y sus principales características que él tiene es que su papá es un médico. Es un médico que va a tener una trayectoria que para él lo va a dejar marcado. Ellos vivían en una casa, en un edificio muy grande, pero que también servía como de manicomio. Enfrente estaba un panteón y ahí era donde se hacían las ejecuciones de todos los presos que estaban condenados a la horca. Entonces ya desde ahí se empieza a ver pues cómo va a ir siendo la psicología de este niño, de vivir en esos ambientes. Él pierde muy joven a su mamá y después su papá, al morir su mamá, entra en un aspecto de alcoholismo y a él lo manda a estudiar a San Petersburgo, a una universidad de ingeniería. Él al estar allá, él empieza a agarrar como un rencor al padre. Un rencor porque pues lo manda fuera de su hogar, lo manda con gente extraña y él pues empieza a manejar una situación como que quisiera que él se muriera. Y pues posteriormente el papá va a heredar unas propiedades, unas fincas, y donde le dejan 100 personas pues que vivan en esa comarca como a cargo de él. Y pues posteriormente como él se vuelve muy huraño, se vuelve una persona pues muy negativa, su papá, que ya les comenté que era médico, los campesinos lo matan. Entonces cuando él se entera, él es un muchacho muy joven, él tiene 17 años y se entera de la muerte de su padre, y es la primera vez que le da pues el ataque epiléptico, porque él iba a sufrir toda su vida de ataques epilépticos, y a la edad de 17 años va a presentar su primera crisis enfocada pues a la muerte de su padre, en la cual él se siente culpable. Él siente que él influyó gran parte, nomás de pensarlo, nomás de imaginarlo, él piensa que pudo haber pasado por eso. Este muchacho se recibe de ingeniero, pero él nunca va a ejercer la profesión de ingeniero. Él se dedica realmente a la literatura y empieza a escribir libros. Tiene una trayectoria pues muy creativa en cuestión literaria,
él hace una revista donde va a empezar a sacar a sus primeros libros que empiezan a salir, inclusive Crimen y Castigo, salen en una revista, salen 12 capítulos y posteriormente se va a convertir en una novela. Pero en la época en que él empieza a escribir todo está bien, pero luego él se va a ir viendo involucrado en un movimiento político en el cual pues lo lleva a la cárcel, y en esa cárcel va a estar él 4 años. Cuando él sale, como que lo vuelven a agarrar, pero para reclutarlo como soldado raso, y lo mandan a Mongolia, donde él va a vivir ahí 5 años. En esa época, pues él empezó a escribir todo lo que había pasado allí, y en uno de sus libros él empieza a comentar pues todas las cosas horribles que pasaban los presos cuando él estuvo en esa misma situación, y entonces se va a ir plasmado parte de su biografía en el recorrer de los libros que él va ejecutando. Eh, Después conoce a una mujer y se casa con ella, pero no es feliz, y esta mujer pues después muere, queda viudo, y vuelve él a casarse con otra persona. En este caso era una mujer que él acompañó, porque era una mujer que sufría como de ataques de tuberculosis, y entonces lo mandan que la cuide, y al final de cuentas se va a casar con ella, pero tampoco es feliz. Luego muere la mujer, y posteriormente va a encontrar a una mujer que es una secretaria que él contrata para escribir sus libros, y con ella se va a casar, y con ella va a tener pues a sus 3 hijos. Este, este escritor, ¿qué es lo que tiene de espectacular? Pues que su literatura va a explorar toda la psicología humana, ese complejo y esas conexiones políticas y sociales que espiritualmente a veces manejaba esa sociedad rusa en el siglo XIX. Todo lo que yo ahorita les estoy comentando pues es parte de su biografía, aunque aparentemente no. Dicen ustedes, bueno, ¿qué importancia tienen las biografías? Casi siempre cuando se leen las biografías va uno a entender qué es lo que quiere decir el escritor, y ahí se va a ir plasmando pues su vida personal. En esta obra de literatura pues él tiene una gran influencia en la literatura universal. Inclusive él dice que Nietzsche fue el único psicólogo, por cierto, del cual se podría aprender algo. Es uno de los occidentales más felices de mi vida, comenta. Y dice José Ortega Gasset, él escribió tanto que tantos otros declinaron y arrastraron las cosas misteriosas y las resecas de los tiempos. Dostoyevsky se ha instalado en lo más alto. Eso comentan pues otros escritores acerca de su obra, que ha influido en la literatura mundial, y en particular en los ganadores de premios Nobel de literatura, como el filósofo Friedrich Nietzsche o Jean-Paul Sartre, así como la aparición del existencialismo y del feudismo. En toda esta biografía que yo les comento, pues va a estar plasmada todas las peripecias que él va pasando a lo largo de su vida, y de las carencias que él tuvo que ir pasando, porque al morir sus padres, uno de sus hermanos también muere, pero deja deudas muy grandes que él va a tener que ir pagando, y que se van a ir reflejando en la economía personal, y va a hacer que él tenga etapas de carencias muy grandes, al grado en que tiene que vender sus obras y dar los derechos sin recibir pues muchas regalías o eh, muchas ganancias económicas por sus libros, pero era porque por lo mismo de su necesidad él tenía que tener ese tipo de situaciones. Aquí quiero aprovechar para darle y mandarle un saludo a Jorge Pérez Angoa, que ayer fue su cumpleaños, y que deseo que se la haya pasado muy bien, y a la familia Pérez, en especial a Javier, a Eva, a Jacibe y a Yefín. Y un extensivo saludo a Carlitos Figueroa Castillo.
son personas que tienen una como una fijación literaria y que a base de tener ese seguimiento en cuestión de los libros, pues llegan a veces a entender el porqué de muchas trayectorias de personas que tratan de escribir y de hacer videos, eh, como que le encuentran ese gustito, y por eso quise hacer ese saludo para que pues agradecerles el seguimiento que me están teniendo, porque pienso que son personas que realmente les está interesando este tipo de lectura. Pues pasando a otros comentarios sobre Dostoyevsky, ya les había yo comentado pues que él sus principales obras son varias, pero entre las más que sobresalen más son Los demonios del subsuelo. Esta obra fue escrita en 1871 y 72. Después vendrá Pobre Gente, que es como un análisis social de la gente y la sociedad de Rusia. Y posteriormente, en 1866, va a venir Crimen y Castigo. Este Crimen y Castigo va a estar en 1866. Va a haber otra que ya va a llamar El Doble en 1846, pero que tiene repercusiones hasta esos años. Va a venir El Idiota y la Casa de los Muertos. En esta Casa de los Muertos es donde él va a ir contando todos los sufrimientos que tienen los presos en la cárcel, pero basada en su experiencia, que como yo ya les había comentado, él había pasado 4 años ahí y lo va a plasmar en esta obra. Y luego viene una que se llama El Jugador. Este libro del Jugador está basado mucho en la tendencia que él tenía, porque a él le gustaba mucho la ruleta y seguido pues tendía a caer en el vicio de jugar, volver a jugar, porque era como un jugador empedernido. Lo vamos a dejar hasta ahí. Espero que les guste. Traten de transmitirlo a las personas que realmente ustedes crean que les va a interesar el tema. Si no se han suscrito, se suscriben. Y pues agradecería mucho un dedito. Toquen la campanita para que queden inscritos. Y pues esperando que pasen un buen día. Volveremos a comentar lo del libro de Crimen y Castigo, para que no nos veamos tan amontonados.